Sean todos muy bienvenidos a este segundo video de sanidad, en el cual estudiaremos lo que es la etapa prepatogénico. Prepatogénico significa antes de enfermarse. Tenemos esta imagen que representa a un cerdo. Supongamos que este cerdo está sano y que se escapó del corral y vino a terminar en este basurero y está consumiendo toda esta cantidad de alimentos o desperdicios con bacterias. Entonces, él ahorita que va a comenzar a comer, él está entre comillas sano, pero después de que se coma toda esta basura, él va a estar enfermo. Entonces él se encuentra en estos momentos prepatogénico, libre de enfermedades. Es como cuando usted está sano antes de comerse una mala comida, un pollo mal guisado, un pescado que ya se pasó de tiempo, ¿sí? Un curtido mal fermentado. Entonces antes de consumir todo eso, nosotros estamos en el estado prepatogénico. Vamos a tratar de explicar también con este slide lo que es la etapa prepatogénica. El autor de esta imagen ha querido mostrar o simular que el caballo camina sobre esta cuerda como un equilibrista. Cuando él se mantiene sobre esta línea, él está sano, él está prepatogénico. Pero si esto se mueve o él cae, quiere decir que él se enfermó y ya no está más en la etapa prepatogénica. Por lo cual corresponde la etapa prepatogénica al tiempo en que las personas o los animales están sanos, es decir, se encuentran en equilibrio con su medio ambiente. Ahora vamos a estudiar lo que es este triángulo. Este triángulo representa lo que es un estado de equilibrio de salud y está formado por un triángulo central que representa el periodo prepatogénico y por tres aristas o puntas que corresponden cada uno a un elemento que son el huésped, que es el medio, el agente, que es lo que causa la enfermedad, y el ambiente, que es el entorno que rodea al animal o a la persona. Entonces, podemos decir que para que se presente la enfermedad, o sea, pasar del periodo prepatogénico al patogénico, es necesario que estén presentes todos los componentes de la tríada. Debe de estar el huésped, el agente y el ambiente. Si falta uno de ellos, no se puede dar la interacción y no hay enfermedad. ¿Por qué razón? Veamos. Imaginémonos que tenemos el medio ambiente y tenemos al huésped, pero no existe agente infeccioso. ¿Sí? Cuando no había coronavirus, ¿se moría alguien de coronavirus? Pues lógicamente que no. ¿Sí? Pero ahora que ya hay agente, ahora sí tenemos un proceso que puede desencadenar en un periodo patogénico que sería un enfermo de coronavirus, de COVID-19. Eso es como ejemplo. El ambiente. Cuando entran en desequilibrio los tres elementos de la tríada, se inicia un proceso patológico. Y aquí podemos decir, por ejemplo, si el agente, sea este virus, sea esta bacteria, aumenta en cantidad en el medio ambiente, las posibilidades de que el huésped se enferme son mayores. Si el ambiente se vuelve muy cálido o se vuelve muy frío, entonces esto va a hacer con que el huésped sufra estrés calórico o sufra una hipotermia, lo cual va a hacer que la gente se aproveche y se instale una enfermedad. Y en el caso del huésped, cuando un animal o una persona tiene mucho estrés, un animal está sometido, digamos, a ruido, a hambre o a sed,
¿Qué pasa? Las defensas corporales disminuyen y entonces el agente aprovecha para establecer una enfermedad. Los agentes causales. Bueno, vamos a estudiar cuáles son las causas o situaciones que hacen que un animal o una persona se enfermen. En este caso aquí el ejemplo es microorganismo. Un microorganismo puede enfermar, digámoslo así, a una vaca. Y la vaca puede enfermar al gato y el gato a la persona, o la vaca directamente al ser humano. Entonces, agente causal es cualquier situación, actividad, microorganismo o situación capaz de actuar en el organismo y será nocivo si su presencia da origen a una enfermedad. Entonces vamos a ver ahora lo que es la clasificación. Los agentes causales pueden ser clasificados como biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Ahora vamos a estudiar uno a uno los agentes causales. Y comenzaremos por lo que son los agentes causales biológicos. Y tenemos que los agentes biológicos pueden ser bacterias, hongos, protozoos, virus y metazoarios. En el caso de las bacterias, todos conocemos lo que son las enfermedades como la pierna negra, como el anthrax, como la salmonelosis, la colibacilosis. Los hongos, tenemos pues las pododermatitis, ¿verdad? En el caso de las personas, pie de atleta. Y tenemos también las aspergilosis, que son enfermedades producidas por hongos en los pulmones. Los protozoos, dentro de los protozoos tenemos la infame enfermedad sanguínea de la sangre, que es la babesiosis o piroplasmosis, producida por la Babesia bigemina en el ganado. También tenemos las tricomonas, que son enfermedades reproductivas protozoarias, y tenemos las coccidiosis, que son enfermedades digestivas de todos los animales. Y tenemos los famosos virus. ¿Quién no sabe, quién no ha oído hablar del COVID-19, del coronavirus, de la rabia? Sí. Y por último tenemos los metazoarios, que son los parásitos. Los parásitos como las lombrices. Ok, estos son los agentes causales biológicos que pueden causar una enfermedad. Ahora continuamos con lo que son los agentes causales físicos. Los agentes causales físicos son el calor extremo. Tenemos animales, digamos, en ambientes costeros, ¿verdad?, donde hay poca comida, hay poca agua, pero sí hay abundante calor. Esto va a hacer que el animal se enferme, se deshidrate. El frío extremo, nosotros no padecemos de esto, ¿verdad? Ha caído nieve allá en el Pital, pero tampoco a este extremo. Pero un animal, ¿verdad?, con la nieve hasta el cuello, ustedes pues se pueden imaginar que lógicamente este animal va a tener algún problema de vías aéreas superiores, anteriores o posteriores pulmonares. Las radiaciones, ¿verdad? Estamos hablando de las radiaciones rayos X, rayos ultravioleta, quemaduras de piel y el intenso ruido. Pueden imaginarse ustedes estas pobres gallinas o pollos cuando este ventilador comienza a dar vuelta, ¿verdad? Entonces este sonido causa estrés en los animales y eso puede hacer que ellos desarrollen una enfermedad. Tenemos los agentes causales químicos. Tenemos que estos se dividen en dos: los agentes químicos exógenos y los agentes químicos endógenos. Los agentes químicos exógenos es por ingestión, inhalación o contacto. Los químicos, pues todos sabemos que son los venenos, por ejemplo, ¿sí? Productos químicos, por ejemplo, los medicamentos, ¿verdad? Un medicamento en grandes proporciones, un antibiótico, un exceso de vitamina dado a través de la ingestión de la comida puede causar problemas. Digamos, el salbutamol, que es un medicamento por inhalación, podría causar problemas de taquicardia o de broncodilatación
Y los órganos fosforados y los órganos clorados, pues que son inhalados, que son ingeridos por la comida y que son absorbidos a través de la piel, que sería el contacto, ¿sí? Pues estos van a causar lógicamente una enfermedad en el animal o en la persona. Y tenemos los productos endógenos, que son productos y agentes de anomalías metabólicas, ¿verdad? Que aquí sí entrarían lo que son los medicamentos propiamente dichos, ¿verdad? Y los agroquímicos, fertilizantes, por ejemplo, plantas con exceso de nitrógeno, exceso de fósforo, ¿sí? Son productos, por ejemplo, podemos tener un producto químico que nos altere los niveles de azúcar, y no precisamente puede ser una medicina. Una medicina y un agroquímico también son exógenos, pero los endógenos son los que nos producen fallas metabólicas. Un producto, por ejemplo, un nitrito o algún otro producto que nos cause una anemia, son agentes químicos. Pero lo importante es que los exógenos vienen de afuera: ingestión, inhalación y contacto. Y los endógenos son productos de anomalías metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene, o un animal tiene un parásito, y ese parásito se muere en el intestino. Entonces ese parásito muerto en el intestino se va a podrir, y esa podredumbre va a causar, va a producir sustancias tóxicas que van a ser absorbidas por el intestino y que van a causar problemas en el animal o en la persona. Ese es el ejemplo. Tenemos también los agentes causales, los mecánicos, ¿sí? Yo creo que todos los conocemos, estamos acostumbrados a ver. Tenemos primero los puntos cortantes, que son cuchillos, navajas, clavos, los más comunes, el alambre farpado, donde los animales o nosotros a veces dejamos el cuero y el pellejo, ¿verdad? Armas de fuego, que pueden ser, bueno, en nuestro país, ¿verdad?, abundan, y si no las tenemos las inventamos, ¿verdad? Y tenemos también la fricción, ¿verdad?, que es, por ejemplo, cuando alguien, imagínense, usted va en una bicicleta o este animal se cae de un camión, y cuando él se desliza sobre el pavimento se va a chollar, como decimos, que eso sería la fricción, que va a causar un problema de quemadura. Los estiramientos, por ejemplo, un animal, usted lo amarra y el animal es muy brusco, es muy cimarrón, es medio semisalvaje, va a querer soltarse, y entonces él va a terminar estirándose, sea la quijada, el cuello, se puede hasta ahorcar, o un miembro, ¿sí? Y otras fuerzas mecánicas, como por ejemplo cuando una vaca en la carretera es atropellada, ¿sí? Un atropellamiento puede ser otra fuerza mecánica, un golpe, una caída. Si una vaca se cae de un precipicio de una altura algo larga, y el golpe pues sería un efecto mecánico, al igual que un atropellamiento. Ahora vamos a tratar de definir qué es huésped. Bueno, huésped es la persona o el animal en el que circunstancias naturales permiten la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso, que puede ser, en el caso de los biológicos, una bacteria, un protozoario, un virus, un metazoario o un hongo. O es el ser humano o el animal susceptible a contraer una enfermedad. Eso es un huésped. Creo que no está muy difícil. Las características del huésped. O sea, todos estos animales que están aquí, que son de granja, son huéspedes. Si me hizo falta alguna especie, pues también es huésped. Y las características del huésped pueden ser edad, sexo, raza, especie. Aquí tenemos diversos tipos de especies: especie bovina, especie mular, especie ovina, caprina, porcina, ¿sí?, y equina, entre otros.
El temperamento, ¿verdad? Hay animales que son altamente nerviosos como el caballo o linfáticos como la vaca, son tranquilos y son animales por el hábito. Hay animales que tienen, por ejemplo, la vaca tiene el hábito de la rumia porque es fisiológico. Y la inmunidad, ¿verdad? La inmunidad que se da debido a diversos factores como la alimentación, la condición física, la cantidad de estrés. Entonces, todas esas son las características del huésped que pueden ayudarnos a entender, ¿verdad?, el riesgo que él tiene de contraer una enfermedad. Tenemos también la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Bueno, la inmunidad es la capacidad que tiene el huésped para defenderse de algunas enfermedades. El ternero cuando nace, él no nace completamente indefenso. A través de la sangre de la placenta su madre le ha dado lo que son las inmunoglobulinas para que durante algún tiempo él pueda defenderse. Asimismo, cuando él ingiere el calostro, que es la primera leche que da la vaca, él va a recibir inmunoglobulinas por la leche, ya que el calostro o colostro es un alimento altamente rico en inmunoglobulina. ¿Sí? Esta característica tiene mucha importancia porque es la que en varias ocasiones de ella depende el individuo se enferme o no. ¿Sí? Un animal, lógicamente un ternero que nace sano, que nace fuerte, que recibe calostro, es un animal que tiene una alta inmunidad y entonces difícilmente se va a enfermar. Si este ternero comenzó a mamar desde que él se paró y lo limpiaron y ya lo pusieron a mamar, sus posibilidades por inmunidad de enfermarse son más bajas que un animal que nació, no se le dio atención, que no mamó a tiempo o que mamó poco calostro. Lógicamente que su inmunidad es baja y se va a enfermar. Tenemos los tipos de inmunidades. Tenemos la inmunidad natural y la inmunidad adquirida. La inmunidad natural son las partes del organismo contra la infección cuando se ha padecido de una enfermedad espontánea. Todos sabemos que cuando tuvimos sarampión, tuvimos paperas o tuvimos algún tipo de diarreas, algún tipo de enfermedad como el dengue, nuestro sistema inmunitario, los linfocitos, son glóbulos blancos de memoria que van a generar anticuerpos y por lo tanto siempre que tenemos una enfermedad quedamos inmunes en cierta medida a ella. Entonces esta inmunidad que se adquiere a través de las partes del organismo, en este caso el linfocito, es una inmunidad natural. ¿Sí? Y tenemos la inmunidad adquirida, que es que se divide en activa y en pasiva. Diremos que es activa cuando existe una reacción entre el antígeno y el anticuerpo no asistido. ¿Sí? Y como en el caso de las vacunas. Y la pasiva es las inmunizaciones, o sea, las vacunaciones propiamente dichas. O sea, vamos a colocar un antígeno que va a generar un anticuerpo. Tenemos el ambiente. ¿Qué es el ambiente? Pues el ambiente es todo el universo que rodea al animal y que interactúa en su medio interno, con interdependencia y que puede ser tanto positivo como negativo, dando lugar a la salud o a la enfermedad. Si tenemos un clima agradable, un clima tropical, pues, ¿verdad?, la mayoría de nuestros animales se adapta, vive, nació en ese y se ha desarrollado en ese ambiente. Pero si agarramos un cerdo salvadoreño y lo mandamos allá al Polo Norte, ¿verdad?, rápidamente él se va a enfermar por el frío. Tenemos algunos factores a considerar, los factores físicos, socioeconómicos, pero esto es más que todo en humanos y los biológicos. Sí. En los físicos, el clima
frío, calor, humedad y la geografía, la altura y la llanura. No es lo mismo vivir allá en el Pital, en Chalatenango, que vivir en la costa, o vivir en la punta del volcán de San Vicente, que vivir en la costa. Bueno, dentro de los factores socioeconómicos, lo que yo podría decir es si el animal es de una crianza tecnificada, pues imagínense, va a tener ventiladores, va a tener buenos comederos, va a tener buena fuente de agua, va a tener buena calidad de alimentos y de agua. ¿Entienden eso? Va a tener un piso, una habitación cómoda, va a tener suficiente aireación. Que si es un animal que está en una crianza de patio, ¿verdad? Donde todo es un poco empírico y rústico, ¿verdad? Y el otro es los biológicos, los factores biológicos, que son los animales, los vectores existentes, insectos o roedores que pueden ser transmisores de enfermedades. Tenemos también un poco, vamos a ver así por encimita lo que es la epidemiología. Bueno, la epidemiología es la parte de la medicina que estudia la distribución, la frecuencia, determinante, relación, predicciones y control de factores relacionados con la salud y las enfermedades en poblaciones humanas y animales determinados. Voy a hablar, por ejemplo, sobre la epidemiología en el caso del coronavirus en nuestro país. Los epidemiólogos fueron los que descubrieron el primer paciente positivo de coronavirus. Y ellos determinaron que fue un salvadoreño que entró por Guatemala, entró por una frontera de El Salvador y fue, creo que en Morazán. Sí, porque él viajó, se detuvo en Santa Tecla, por ahí comió y después se fue para Santana y ahí estuvo en Santana y de Santana él se fue para Metapán, que fue el lugar donde él cayó enfermo. Entonces, ¿cómo sabemos todo eso? Porque los epidemiólogos, la epidemiología es la encargada de estudiar, ¿sí? ¿Por qué sabemos que el COVID ataca las personas donde hay aglomeración y todo? Por la epidemiología, porque la epidemiología es la que estudia también el comportamiento de las enfermedades. Estudia también en las poblaciones, cómo se transmiten las poblaciones, y por lo tanto pues, la epidemiología nos indica también qué es lo que debemos de hacer para controlar. El distanciamiento social, los 2 metros y lavarse las manos es algo que la epidemiología nos da del coronavirus, porque es precisamente la falta de distanciamiento social y la falta de lavarse las manos y después tocarse la boca lo que provoca que las personas se infecten de una manera común. Entonces la epidemiología es todo esto, ¿sí? Es la que estudia las enfermedades, su comportamiento dentro de las poblaciones, cómo ellas se van dispersando a través de las poblaciones, ¿sí? Su mortalidad, su morbidad, ¿sí? Y finalmente tenemos, vea, esta conclusión. Por lo tanto, la epidemiología estudia la salud de los grupos humanos en relación a su medio ambiente. Y por aquí nos vamos a quedar y les invito para que continuemos el próximo video. Hasta el próximo.